la pregunta, ¿los hipopresivos aumentan la diástasis? Mi respuesta es sí y no. ¿Sí? Y vamos a ver ahora por qué sí y por qué no. En el momento de ejecutar los ejercicios hipopresivos, la diástasis aumenta. ¿Sí? Los rectos se separan ligeramente, pero se separan un poco más de lo que es la situación de reposo. Si nos vamos a quedar con esto y cerramos acá la charla, nos va a quedar en la cabeza la idea de que los hipopresivos aumentan la diástasis, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Que ocurra esto y que durante la ejecución los rectos se separen, no es malo. Al contrario, es positivo. Entonces acá viene la otra parte de la historia, que generalmente no se conoce, o no la saben, o no la explican, y es que si bien en el momento de la ejecución hay un aumento de esa distancia entre rectos, a corto plazo o a medio plazo, al cabo de unos meses, la diástasis mejora, ¿sí? Hasta incluso muchas veces se termina cerrando. Por eso es un sí y un no. Y lo que les voy a explicar a partir de ahora es por qué ocurre este mecanismo, ¿sí? ¿Por qué? Para entenderlo. Porque si nos quedamos con el titular grande de los hipopresivos aumentan la distancia entre rectos, estamos mirando una parte chiquitita de toda la información que realmente hay, ¿sí? Entonces, lo de diástasis es un tema súper largo, súper interesante. Ya saben muchos de ustedes que tengo un curso que es entero de diástasis abdominal, porque lo que hay para decir sobre este tema es mucho. Yo lo que voy a intentar hacer hoy es un resumen, una introducción, espero que se entienda, porque resumirlo tanto me da un poco de miedo que al final no quede claro. Pero es mucho lo que sabemos sobre diástasis. Tenemos un montón de investigación de los últimos años, hay ecografía que ahora se usa más que antes. Entonces, para empezar a entender esta idea, vamos a arrancar por acá. Y lo que les voy a contar ahora no es sobre hipopresivos, ¿sí? Es sobre cómo funciona nuestra musculatura. ¿Sí? Después volvemos al tema de hipopresivos, pero vamos a empezar como más atrás todavía para poder entender por qué el hipopresivo me va a servir, ¿sí? Pero empezamos desde el origen, desde el inicio. Lo que se observa en distintos estudios publicados por Caribó, Diane Lee, Paul Hodges y un montón de gente muy grosa que investiga sobre este tema, es que la contracción aislada del transverso aumenta la distancia entre los rectos. ¿Sí? Aquí tenemos dibujados los vientres musculares de los rectos en una persona que tenga diástasis. Cuando hace la activación del transverso, cuando se le pide que haga la activación del transverso, los rectos se separan más. ¿Sí? Y en esto hay un consenso bastante generalizado, ¿sí? Que la activación del transverso aumenta la distancia entre rectos. Y esto se puede ver con ecografía o lo podemos saber de toda la evidencia de los últimos años. Pero es solamente una parte de la historia. Para que lo comprendan un poco más gráficamente, aquí tenemos un corte transversal, ¿sí? Los rectos, que son estos dos que están aquí. Aquí en los laterales, toda la musculatura lateral y anterior del abdomen. El más profundo, aquí el más chiquitito, es el más profundo es el transverso, oblicuo interno, por fuera oblicuo externo. Y la saponeurosis de estos músculos laterales o anterolaterales del abdomen hacen la vaina de los rectos, que es este antifaz. Aquí abajo lo ven un poquito más grande. Tenemos piel
Aquí arriba, grasita, grasa subcutánea. Lo que está en rojo son los dos rectos, ¿sí? Y los que están aquí en un costadito son el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Todo su tejido conjuntivo, las aponeurosis, generan este antifaz, esto que se ve blanco, es tejido conjuntivo. Y aquí en el medio hacen la línea alba, ¿sí? Que en personas con diástasis no es tan pequeñita, no es tan estrecha esa separación, sino que es mayor, ¿sí? Cuando hay diástasis. Entonces, cuando el transverso, que es este de aquí, el más profundo de todos, se activa, cuando le pedimos a alguien que active su transverso, acostado en una camilla, lo que se ve es que tracciona de toda esta fascia, toda esta aponeurosis, y el recto se desplaza hacia este lado, ¿sí? Porque piensen que el transverso da la vuelta, ¿verdad? Al frente, a los lados, y termina en la columna, en la fascia toracolumbar. Entonces, cuando se activa, hace cluc, cluc. Bueno, ahora lo van a ver en la ecografía, ¿sí? Este recto se desplaza hacia un lateral y este otro recto se desplaza hacia el otro. Entonces, esa distancia aumenta. Y lo que les quería mostrar, que es una ecografía, esto que ven aquí, es esto mismo, este recuadro, pero visto con control ecográfico. Aquí abajo de todo estaría el transverso, este es el oblicuo, interno y externo, ¿sí? Y no se llega a ver, aquí está uno de los rectos anteriores, que cuando veamos ahora el video, van a ver que cuando se activa el transverso, el recto aparece en escena, ¿sí? Acá están los músculos profundos y observen que ahí el que aparece y entra en la imagen, ese es el recto. Vamos otra vez. ¿Ven? La activación del transverso, aparece uno de los rectos. Oblicuo externo, externo, recto. Vamos una vez más. Se activa y arrastra a través de todo el tejido facial uno de los vientres musculares. Del otro lado, obviamente, está pasando lo mismo. Entonces, si este se desplaza para acá y este se desplaza para acá, esa distancia aumenta. Y esto ocurre cuando se activa de forma aislada el transverso del abdomen. ¿Sí? Esto se ve en ecografía y esto está reflejado, como les contaba antes, en estudios, ¿sí? En la bibliografía que tenemos de los últimos 5 o 6 años. Y este es uno de los estudios principales, para mí de los más ricos que hay en la temática, que es de Diane Lee, en donde ella estudia qué ocurre con los rectos del abdomen según el ejercicio que se realice. Entonces, partiendo de una situación de reposo, que sería esta, ¿sí? Siempre hablamos de personas con diástasis, ¿ok? ¿Qué ocurre? Vamos a esta de aquí, cuando se hace la activación aislada del transverso, que es lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Se separan los vientres musculares. Y esto que a priori puede ser como sonar como, uy, no, entonces no, es malo porque los vientres musculares se separan y nosotros queremos que se junten, ¿sí? Esto que a priori parece algo malo, lo que el equipo de Diane Lee investiga es qué ocurre en el tejido conjuntivo. O sea, no se queda mirando qué pasa con los rectos, sino que se mete a ver qué pasa en la línea alba, porque al final
dijimos que la diástasis es una disfunción de la línea alba. ¿Okay? Y lo que ella encuentra, que otros equipos de investigación no habían mirado, ¿sí? El equipo de Caribó, por ejemplo, se centra mucho en qué pasa con los rectos, si se juntan, si se separan, si está... no miraron estas otras cuestiones, ¿sí? Y en esta investigación, lo que ella mira es qué pasa con el tejido conjuntivo. Entonces, este gráfico que tienen aquí abajo representa un recto, un vientre muscular, otro vientre muscular, y lo que está en el medio es la línea alba, el tejido conjuntivo, ¿sí? Desde la posición de descanso, de reposo, que sería esta, cuando hacemos la activación del transverso, se separan un poco los vientres musculares, pero aumenta la tensión de la línea alba, ¿sí? Aumenta el tono de la línea alba. Las fuerzas mecánicas que hacen a esa separación son súper interesantes para la regeneración del tejido conjuntivo, ¿sí? De la matriz de colágeno. Entonces, se sale un poco de la idea de que esto es malo, porque lo que vemos es que para que este colágeno se pueda regenerar y mejorar su tono, necesitamos de esta tensión, ¿sí? A diferencia de otros ejercicios, por ejemplo, este es otro que probaron, que es una activación de los rectos anteriores, lo que sería un curl up o un crunch, ¿sí? Que fíjense qué pasa, parecen todas buenas noticias porque los rectos se juntan en este caso, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con el tejido conjuntivo? ¿Lo ven? Aquí aparece algo que Hodge define como índice de distorsión, que quiere decir que esta pérdida de tono, esta pérdida de tensión en el tejido conjuntivo. Entonces, parece buena noticia que se junten, pero en realidad la línea alba está distorsionada, está perdiendo su tensión de base. ¿Me siguen? Parece un poco chino todo esto, pero es para comprender que lo que a priori parece malo o negativo, ¿sí? Que es que estos vientres musculares se separen, a nivel del tejido de colágeno está bueno que ocurra, porque ayuda a su regeneración. ¿Sí? El problema se puede dar, chicas, si la separación es demasiada, entonces ahí sí no está bueno, ¿sí? Pero si el trabajo postural está bien hecho y estos rectos se separan y aumenta la tensión de la línea alba, ¿sí? La idea que propone Diane Lee es que esto genera mejor síntesis de colágeno. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto traducido a los hipopresivos, porque todo esto que les estoy contando son estudios que no se hacen con hipopresivos, que utilizan otros ejercicios. Por ejemplo, para este de aquí utilizan el crunch, ¿no? El curl up. Para este de aquí, el de transverso, solicitan activar el transverso, hundir el abdomen, llevar el ombligo a la columna, ¿no? Lo que sería una activación aislada del transverso. No están investigando en hipopresivos, ¿sí? Pero todo este conocimiento que tenemos, de qué pasa cuando se activa el transverso, qué pasa cuando nos sirve para entender dos cosas. La primera, si hacemos la aspiración diafragmática, ¿sí? Si hacemos la aspiración diafragmática sola, aislada, acostados en una camilla y sin nada de pautas posturales, ahí está activándose el transverso a lo bestia. Entonces, sí que va a haber más separación de los vientres musculares, ¿sí?
Uy, los rectos se separan. Claro, porque es que la aspiración diafragmática no se hace de forma aislada. Entonces, cuando estas personas testean, uy, el hipopresivo separa los rectos. ¿Pero qué hipopresivo? Acostarte en una camilla y abrir las costillas, eso no es hipopresivo. ¿Entienden? Eso es aspiración diafragmática. Nosotros no trabajamos así. Nosotros trabajamos con una postura, ¿sí?, que genera esta tensión longitudinal, y a esa postura le sumamos la aspiración diafragmática. Entonces el resultado es totalmente distinto. Cuando alguien diga, ay no, porque por ecografía vimos que los rectos se separan, vale, lo que tenemos que ver es qué ejercicio está haciendo, ¿sí? Porque esto es muy típico de que creen que abrir las costillas es hacer hipopresivos. Entonces el resultado va a ser distinto. Lo que tenemos que hacer es una postura hipopresiva de verdad, ¿sí?, con los 4 principios técnicos: la autoelongación, la decoaptación, el eje adelante, todo completo. Y a eso sumarle la aspiración diafragmática, ¿sí? Y claro que los vientres musculares se van a separar un poco, no mucho, se van a separar un poco, lo suficiente para que haya tensión en la línea alba. ¿Me entienden? Entonces, más allá de que los rectos se junten, se separen, lo que pase en el momento de hacer ejercicio, ¿sí?, nosotros tenemos que analizar qué ocurre, qué resultado tenemos al cabo de 2, 3 meses. Y lo que nosotros vemos con hipopresivos es que todo mejora. Me imagino que esa será la experiencia de ustedes, ¿sí? La función del abdomen mejora. El tejido conjuntivo mejora. Los que hicieron el nivel 2 seguramente estarán haciendo el test para ver el tejido conjuntivo. Y también notarán que al cabo de un tiempo mejora. Igual que mejora la postura, el diafragma y todo lo demás. En conclusión, si yo lo tuviese que poner en 2 o 3 oraciones nada más, lo que les diría, pero no porque lo creo yo, no es mi opinión personal, es lo que dicen la evidencia. Para mejorar la diástasis hay que mejorar todas las estructuras del espacio abdominal, que son estas.